moneda se aplica el decreto y ya el jugador tiene nacionalidad. Si bien es cierto, nosotros tenemos hasta el 9 de febrero, entiendo, porque es la fecha límite de segunda fecha, quisiéramos tener la opción de ocupar, ¿no es cierto?, esa posibilidad de traer algún extranjero si se requiere, porque lógicamente que la limitante de 3 cupos y además que todos sean nacionales es una limitante para cualquier club, así que esperemos que eso funcione. Y lo de Julio, con Julio estoy un poquito más, tengo un poquito más de duda que logremos sacarlo ahora, pero también nos han informado que se podría llegar a dar. ¿Cuándo esperan que esté más o menos? No sé, porque esto ya no lo resuelve Colo-Colo, lo resuelve las otras instancias. Con Ramón creo que tenemos una última entrevista, si no me equivoco, mañana me van a confirmar con la PDI, que es un proceso normal de entrevista para esclarecer todas las cosas que necesita la Policía de Investigaciones, y a partir de ahí yo pienso que la próxima semana podríamos tener, ya entrando a la moneda, hay que tratar de ver cuándo puede fallarse el decreto. Con respecto a lo de Claudio Baeza, ¿cómo va eso? Con Claudio Baeza estamos en una situación todavía negociando, con la confianza de poder llegar a un acuerdo. El fin de semana se juntó directamente con el presidente, que está haciendo las gestiones, y también tengo confianza en que podamos resolver lo de Claudio, considerando sí que esto es una extensión de contrato de Claudio. Es una extensión de contrato, él termina contrato a mitad de año, y lo que nosotros estamos pretendiendo es que él se quede 2 o 3 años más, y en esa etapa estamos. Y esperemos, son negociaciones largas, pero el jugador también está tranquilo y con la intención de poder llegar a un acuerdo. Hubo polémica con su representante por sus dichos de que se podían guardar opciones. Ayer Pablo Guede decía que era su opinión, él tenía otra, Sí. que no se metían en ¿Sabes lo que pasa? el armado del equipo. Lo que pasa es que es súper interpretativo lo que dije yo. Entonces, bastó que una persona dijera que lo que yo dije, ni siquiera que quise decir, se partió diciendo como que el jugador no iba a jugar más, se llegó a decir de que no lo íbamos a inscribir, se llegó a decir que no iba a entrenar con nosotros. Todas esas cosas salieron en los medios. Yo no leo mucho los medios, pero me informan. Y eso de una falsedad tremenda. Si yo lo único que dije fue que si Claudio Baeza, a una pregunta que me hizo un colega, creo que fuiste tú el que me hizo la pregunta de que si no llegaba, si él negociaba como jugador libre, ¿qué pasaba con Claudio? Yo lo que dije es que a partir de esa situación, Colo-Colo tiene que tomar decisiones deportivas. ¿Y qué tiene de raro tomar decisiones deportivas? Si las decisiones deportivas tienen que ver cómo conformo un plantel para adelante. Nosotros nunca hablamos de que el jugador no iba a jugar. Eso nunca yo lo dije. Eso es completamente falso y están los audios. Entonces la interpretación de ese tema después parece que, como se dice en buen chileno, agarraron papa a los comentaristas y empezaron a liquidar o liquidarme a mí, un tema que yo no lo dije. Entonces hay que entender que esto pasa y que se puede interpretar, pero no tengo ningún problema con Claudio Baeza, tengo una muy buena relación con él y listo. Y si no llega a acuerdo y se queda con nosotros, depende exclusivamente del entrenador si lo pone o no lo pone de acuerdo a su rendimiento, y si sigue jugando como está jugando, va a seguir jugando, me imagino. ¿A qué se refirió entonces con tomar esas decisiones? Lo acabo de decir. Si yo sé que en 6 meses más no voy a contar con Claudio Baeza, tengo que estar pensando, proyectando como por ejemplo, armar un plantel. ¿Qué jugadores traigo? ¿Qué jugadores traemos ahora? Si traemos un central más o traemos un volante central, o no. En ese contexto son las decisiones deportivas. Y usted le puede preguntar a él cuál fue la decisión en ese contexto, en el contexto de jugar o no jugar, porque por ahí se fue la situación. Nosotros teníamos completamente decidido que él iba a jugar en Colo-Colo sin perjuicio que arreglara o no arreglara. Lo que pasa es que se empezó a vincular un tema mío con Audio Italiano, con Lucas Domínguez de hace 7 años atrás, que no tiene nada que ver con esto. Entonces ahí es donde empieza la mala intención de gente que empieza a querer vincular este tema con otro que no tiene nada que ver. Yo estoy súper tranquilo con lo que dije y la interpretación se dio, y lamentablemente yo no puedo estar todos los días desmintiendo las cosas que salen en la prensa, porque creo ser una persona bastante transparente para decir las cosas. Ustedes me conocen, siempre lo atiendo y no ando con rodeo. Entonces, si se interpretó de esa forma, tuvimos 23 minutos hablando ese día y 5 minutos más en off, y lamentablemente igual se dijeron las cosas que se quisieron decir. Entonces, a veces, yo lo entiendo ustedes que son los editores los que quieren buscar polémica con algo, y si Colo-Colo no estaba generando polémica o no había nada ahora, porque hay un ambiente medio fome en esta época, se empieza a buscar por el lado del director deportivo con que tiene un problema con el jugador o tener un problema con el entrenador o con vínculos que me quieren meter en vínculos. Está bien, llevo algunos años en esta actividad. Permítame contradecirlo, Oscar, pero el audio, las declaraciones las vimos y
usted insinuó lo que insinuó, o sea, no ¿Qué hubo una insinuó? mala interpretación. ¿Qué insinuó? Cuando se le consulta respecto a la posibilidad de que el jugador negociara como libre, ¿Sí? usted dijo que ese escenario no les favorecía y que si eso ocurría, tenían todo el derecho a tomar las decisiones deportivas Eso. que fuesen por los próximos 6 meses. Por lo tanto, toda No, la frase no, daba yo- el margen para interpretar esa Tráigame el insinuación. audio y diga que salga que yo dije que eran por 6 meses. Yo lo único que dije... Si si- no, si el solamente le digo jugador- para que no es un invento de No, la prensa. No, Usted no, no, dijo lo pero que si lo dijo. acabo de decir. El jugador, si me preguntaron, ¿qué pasa si el jugador negocia como jugador libre y no tiene un acuerdo con Colo-Colo en el fondo? Y lo que yo dije fue, si Baeza negocia como jugador libre, tiene todo el derecho a hacerlo y Colo-Colo tendrá la opción de tomar decisiones deportivas. Eso fue lo que dije. Eso es, lo otro es interpretación o insinuación. Yo no... Bueno, pero por supuesto. Pero si... ¿Por qué? No, lo que pasa es que usted se va a la que le conviene. Usted se va a la respuesta que le conviene, no a la respuesta que quiere escuchar de mí. Si usted habló conmigo 23 minutos. Entonces, pero está bien, da lo mismo, da lo mismo. Sí, es interpretativo y da lo mismo. ¿Yo lo acusé de mentiroso a usted? Eso es así, po. Sí. Le digo una cosa, pregúntele al jugador y a su agente qué le dije yo hace un mes atrás. No, pero pregúntele al jugador, pero espérese, pregúntele al jugador y pregúntele al agente de él y pregúntele al presidente del club y pregúntele al entrenador del club cuál era la decisión que teníamos nosotros tomado respecto a ese tema con Baeza. Y siempre la decisión fue que él va a jugar porque es un jugador importante para el club. Sin perjuicio que arreglar o no arreglar. Pero ¿por qué Yo dije algo y durante 15 días ustedes interpretaron lo que quisieron y aquí estamos aclarando las cosas. No hay ningún problema, Okay. es un tema Avancemos, de timing. avancemos, está bien, pero ya está su versión y Es un pero tema de está timing, bueno no cerrar el tema. Sigamos no hay con problema. las últimas dos preguntas. Después de Respecto a Felipe. ustedes tienen la intención, o por lo menos la esperanza, de que la nacionalización de Ramón Fernández se pueda dar, como lo interpretamos según su propia versión, la próxima semana, sería lo ideal. Ojalá. En ese sentido, sigue siendo, como lo decía ayer Pablo, la intención traer a Magnelli Torres. Así es. Pero está el tema del monto económico. Entonces yo le quiero consultar directamente cuál es la idea, el plan para traer a Magnelli Torres, considerando el alto costo de su cláusula. Pero es que primero no tiene cláusula. Eso no es efectivo. Los 3 millones No tiene cláusula. no es verdad. No es verdad. Si nos puede entonces explicar cuál es la fórmula que No están tiene intentando. cláusula. La persona que salió a decir eso es un amigo de Magnelli Torres. Yo ayer hablé con Magnelli Torres y créame que no existe cláusula. Entonces, por eso dijo que esto entra en un terreno de negociación. Yo no le voy a decir públicamente cuál es la forma de negociación que nosotros podemos hacer. Nosotros estamos haciendo las gestiones necesarias para poder traer a Magnelli Torres. Eso le puedo decir. Si lo logramos traer, un día vamos a estar acá y se los vamos a presentar. Si no lo logramos traer, fue que no nos dio para la negociación. Pero no existe cláusula y evidentemente creo que hablan de 3 millones de dólares. Nosotros no estamos en condiciones de pagar 3 millones de dólares por ningún jugador. Entonces, pero no existe esa cláusula y no es así y vamos a seguir avanzando y si logramos traerlo, feliz. Germán Lanaro, ¿en qué está esa situación? Porque el jugador todavía no ha sellado, entiendo, su vínculo de extensión con la Católica. ¿Ustedes todavía tienen la posibilidad de traerlo ante el requerimiento de Pablo? A ver, Pablo Gué dirigió a Germán en Palestino, un jugador que él lo trajo, que lo conoce, nos solicitó a Germán Lanaro, hicimos las gestiones pertinentes, yo después me junté con la gente de la Universidad Católica, la gente de la Universidad Católica no tiene intención de dejar partir a Germán, pero eso no significa que nosotros podamos hacer negociaciones para poder traerlo, en eso estamos, ¿ya? Pero sin perjuicio de que Católica no lo quiera soltar, nosotros tampoco queríamos que se fuera Martín Rodríguez, igual se fue, ¿me entiende? Pero eso también es parte de las conversaciones que tenemos que tener estos días. Óscar, ayer hablaba Pablo Gué del tema del cupo de extranjeros, el cupo de refuerzos y demás, las prioridades, como dice el compañero Lanaro y Magnelli, fundamentalmente el caso del extranjero. Pero está también Christopher González, jugador peruano que se ha reintegrado. ¿En qué está su situación? ¿Le están buscando equipo? ¿Va a jugar a la Libertadores o podría jugar a la Libertadores como insinuó Gué de ayer? Mira, particularmente lo de Christopher pasa por una evaluación que Pablo y la Secretaría Técnica hace respecto a su condición. Él jugó muy bien en Perú
preguntó si el jugador era de Colo-Colo, le dijimos que sí, y dijo tráiganlo porque lo quiero conocer, lo quiero ver, y se integró ayer a los entrenamientos. Después veremos. Si nos ponemos en el mejor escenario, quizás nosotros podemos nacionalizar a Julio y a Ramón y tenemos 2 cupos y podríamos traer eventualmente a Magnelli Torres y a Canchita. Entonces, estamos, por lo pronto, Pablo lo quiere conocer, vamos a tener varios partidos y eso le va a permitir a él determinar si es el jugador que necesita. Y de repente, no sé cómo se irá dando el tema adelante, pero por lo pronto es un jugador muy interesante y que nos pertenece al club. Lo hablamos con su agente y aquí está y ganándose un espacio. Última del Mercurio. Sí, ¿cómo está? Quería consultarle por una manifestación que hizo ayer Pablo Guedes sobre evitar contratar a jugadores de Cauterucci, de Leonardo Cauterucci. Y él planteaba que... Él dijo que... ¿Qué dijo él? No, dijo que él no quería contratar jugadores de Cauterucci porque compartían el mismo agente. Perfecto. Perfecto. Y también manifestó que cuando él llegó a Palestino, Cauterucci trabajaba para Palestino. Yo quería saber cómo era la relación de Cauterucci con Audax cuando estaba usted. ¿Había algún vínculo también de trabajo a ver, permanente? ¿Cómo era? Porque yo lo expliqué solamente hay cuando llegué trascendido y no... Cuando yo llegué expliqué eso lo de Leo Cauterucci y Audio Italiano. Audio Italiano tenía contratado a Leonardo Cauterucci. Y yo lo dije claramente y se le pagaba una renta. Inicialmente nosotros lo teníamos como un socio de origen. ¿Qué significa eso? Que era una persona que con su grupo evaluaba partidos y jugadores a solicitud de Audax. Y yo, una vez cada 2 meses, viajaba a Argentina ya con una base de datos y buscaba a esos jugadores, los evaluaba 2 o 3 veces y los traíamos. Y hay muchos casos como Sebastián Sáez, como Facundo Pereira en su momento, como Mauro Livi, Cristian Canoé, Omar Salazar, de esos jugadores que nosotros trajimos. Y después trabajó por 5 o 6 años con Audio Italiano, como digo, contratado por Audio Italiano, con una renta anual. ¿Ya? Y yo lo dije el día que llegué, y a partir de ahí diría que hace un año que ya ese vínculo se terminó. Leo siempre ha tenido muy buena conexión con Palestino porque jugó ahí. Entonces los dirigentes son muy amigos de él y él ha traído siempre jugadores a Palestino. Y de hecho él fue el que recomendó a Pablo Guedes a Palestino. Y a partir de ahí traen algunos jugadores, como el caso de Marco Riquelme, el caso de Lanaro, el caso de Agustín Faría, que han resultado ser todos buenos futbolistas. Es el tema bien simple. Después Marco Riquelme, yo estando en Auda cuando vendimos a Felipe Mora, que, a 3 días de inicio del torneo, contratamos a Marco Riquelme porque estaba libre, pero no es porque sea una condición natural de que yo conozco a Leo, trabajé con él. Eso es empezar a buscarle la quinta pata al gato. O sea, yo en Auda traje un jugador el 2010, que fue Olivi, ¿no? Y después el 2016 trajimos a Riquelme. Entonces no es que a mí tampoco me parece legítimo que porque Leo Cauterucci tenga jugadores. Hoy día tiene a Pablo Garcés, tiene a Cristian Vilche, al Kili, que jugó acá y ya está en la U. Y eso es normal entre los agentes. Y si él tiene un jugador que al técnico le gusta, como Lanaro, nosotros tenemos que hacer las gestiones pertinentes para poder traer a Lanaro. Es tan simple como eso. Pero no significa que vamos a traer todos los jugadores que tiene Leo. Si tiene 4 o 5 jugadores, no tiene más. Pero por supuesto, nunca ha estado. Si, lo que pasa es que Pablo, yo creo que por un tema que se entienda bien, ético o personal, preferiría que no fuera así. Pero él quiere a Germán Lanaro. Y si le gusta Lanaro, no vamos a decir, no te lo vamos a traer porque lo representa tu agente. No tiene nada que ver, es una negociación que hará el presidente del club, ni siquiera yo, con Leo, para poder traer a Lanaro si pudiera venir Germán. Es tan simple como eso. Última. Disculpe que lo moleste tanto, pero el tema es que haya un impasse con la dirigencia católica, porque ellos claramente le dijeron ya que no lo iban a vender, pero ustedes van a insistir, me imagino, para traer al jugador. Si lo traen, el tema es que haya un impasse con la dirigencia católica, ¿no? Tengo una excelente relación con el Tati y con Juan Tagle. Estuvimos ahora tanto en Barranquilla cuando viajamos a la selección como en el sorteo, salimos a comer, tenemos una muy buena relación y esto es parte de esta actividad, ¿sí? Yo no me voy a pelear con Cruz Azul porque me llevaron a Martín Rodríguez. Esto es parte de esta actividad y nosotros tenemos que hacer...